El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un estudio que he titulado ¿cuál es la actitud correcta que debemos de tener hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud adecuada que debemos tener cuando leemos la palabra de Dios? Porque podemos partir de esta premisa: si la Biblia es verdad, si ya como estudiaron ustedes, la palabra de Dios es verdad y es un texto fiel, un texto fidedigno, entonces, ¿cuál es la actitud con la cual debemos leer la palabra de Dios? ¿Con qué actitud nos debemos de acercar para poder leer la palabra de Dios? Y bueno, yo creo, meditando el día de ayer, ayer en la noche, llegué a la conclusión de que la actitud correcta para poder estudiar la palabra de Dios es una sola: se llama la humildad. No podemos leer la palabra de Dios si no tenemos humildad en nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos pueda hablar en este momento. Padre, gracias porque estamos juntos, Señor. Evidentemente necesitamos de ti. Evidentemente, Padre, el día de hoy necesitamos que tú nos hables. Necesitamos que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor. Padre, enséñanos con qué actitud debemos de acercarnos a tu palabra, Señor. Enséñanos el día de hoy con qué actitud debemos de acercarnos para leer tu libro sagrado, Señor. Padre, este libro que ha sido tan odiado, pero también tan amado por muchas generaciones, Señor. Enséñanos hoy, Padre, y que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestra vida y podamos tomar decisiones y podamos cambiar nuestra manera de acercarnos a tu texto, Señor. Padre, rogamos tu bendición y rogamos que no sea mi palabra, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, dando testimonio y sobre todo dando cumplimiento a aquella parte en aquel salmo que dice la Escritura que tú has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas, Señor. Engrandece hoy tu palabra, Señor. Engrandécela hoy por tu Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiera que fuéramos a un texto de la Escritura. De hecho, el estudio no es muy complicado. No vamos a ver el día de hoy mucha bibliografía, no vamos a tener diapositivas. Creo que eso ya lo vieron. Sin embargo, el día de hoy es un estudio más al corazón. Y quisiera que fuéramos al libro de Isaías, en el capítulo número 57. Isaías en el capítulo número 57, en el versículo número 15. Dice así la palabra de Dios. Isaías capítulo 57, verso número 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Voy a volverlo a repetir. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es un texto que nos habla básicamente de dos cosas. Nos dice la Escritura en este texto, que es muy conocido, además es muy hermoso el texto, nos dice dos cosas. La primera, cómo habita Dios y en dónde habita Dios. Nos da una idea este texto, para empezar, de dónde se encuentra Dios y de la postura que Dios guarda en relación con el hombre. Dice la Escritura que Dios habita en la altura y en la santidad. Nos dice la palabra de Dios que Dios habita no en un momento dado en una posición muy humilde, en una posición muy baja, no. Nos dice que habita en la altura y además habita en la santidad. Y nos dice por otro lado, ¿dónde más habita Dios? Nos dice que habita con el quebrantado y con el humilde
de espíritu. Pareciera que nos deja ver la Escritura esa relación entre Dios que está en los cielos y el hombre, que finalmente pues somos seres humanos finitos, somos seres humanos que nos morimos, que somos falibles, que nos equivocamos, y pareciera que Dios hace la distinción y dice: mira, para que entiendas y para poner las cosas claras, yo soy Dios y yo habito en la altura, y tú eres hombre y tú habitas en la tierra. Pero también nos dice la Escritura algo muy importante, que también Dios, además de habitar en las alturas, en la santidad, en los cielos de los cielos, porque dice la Escritura que Dios llena el cielo y la tierra, y Dios está en todas partes, también Dios está en otro lugar. Dios está con el quebrantado y con el humilde de espíritu. De hecho, pudiéramos decir algo: si hubiese más humildes entre nosotros, hubiese más llenuras del Espíritu, por ejemplo. Si hubiese más humildes entre nosotros, tal vez hubiese gente que se salvaría entre ustedes. Si hubiese gente más humilde que viniera a escuchar la palabra entre los presentes, tal vez escucharías más la voz de Dios y dejarías de escuchar más a tu familia o a tus seres queridos que no quieren nada con Dios. Si hubiese más humildes entre nosotros, hubiese gente menos tibia, gente que obedeciese más la palabra y gente que dejaría de obedecer más al tío o al compadre o al primo. Si hubiese más humildes entre nosotros, la iglesia sería más llena de Dios. Si hubiese más humildes entre nosotros, las alabanzas serían más gloriosas, porque entenderíamos algo: nosotros sin Dios no somos nada, y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. De hecho, podemos entender algo: la palabra de Dios en muchos de sus pasajes nos habla de la excelencia de la humildad. Y que para nosotros poder llegar a la presencia de Dios, poder tener palabra de Dios para nuestras vidas, poder tener acceso a la presencia de Dios, debemos de tener una sola actitud: la humildad ante Dios. Debemos de ser humildes. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia, ¿cierto o no? Lo contrario a la humildad es esa soberbia en el corazón del hombre, esa soberbia en el corazón del ser humano. Ahora, no vayas a decir en tu corazón: bueno, es cierto, pero bueno, soberbios, pues la gente que no ama a Dios, la gente que no conoce de Dios, la gente que no va a buscar a las iglesias, escuchar la palabra de Dios, esos sí son soberbios, hermano. Bueno, déjame decirte que hay otro tipo de soberbia. Hay la soberbia del corazón, la soberbia de aquel que viene a escuchar la palabra, pero no se quiere entregar a Dios. No vayas a pensar que el soberbio, por ejemplo, no sé, es el Marilyn Manson, aquel hombre que rompe Biblias en sus conciertos. Hermano, ese sí es un soberbio de primera. Soberbio, pues, por ejemplo, no sé, el presidente de Irán que dice que el holocausto no existió y que Dios es Alá, etcétera. Hermano, ese sí es un soberbio de primera. Soberbios los que están ahorita ahí, no sé, haciendo sus conciertos o en el parque, que les importa un comino ir a la iglesia. Hermano, esos sí son soberbios. No, soberbios también son aquellos que Dios les habla y son rebeldes a la palabra. Son soberbios delante de Dios. Hay una soberbia que es del corazón y que muchas veces la gente no la entiende. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, Dios espera que nosotros podamos tener la actitud correcta. De hecho, dice la Escritura aquí en este pasaje que leíamos, que Dios habita con el quebrantado y con el pobre, con el humilde de espíritu. Imagínate qué hermoso. No es cualquier cosa que Dios habite con el quebrantado y humilde de espíritu. No es cualquier cosa que Dios diga en su palabra que Él va a habitar con aquel que es humilde de corazón, que es quebrantado, que es pobre de espíritu. No es cualquier cosa. Imagínate que Dios escuche al quebrantado, que Dios te responda a tu oración por cuanto eres humilde, que Dios escuche tu alabanza, que Dios te guarde en el camino, que Dios te cuide si sales de viaje, que Dios pueda responder a tus peticiones, que Dios pueda tener comunión contigo. No es cualquier cosa que Dios habite con el quebrantado y con el pobre de espíritu. La humildad es el camino por excelencia.
Y nosotros podemos entender algo, Dios ya transitó por ese camino. Dice la Escritura que Jesús se hizo hombre y que además fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Es decir, Cristo ya transitó por ese camino. Cristo ya transitó por ese camino de la humildad. Él, siendo Dios, dejó su gloria, dejó su trono en el cielo para venirse a humillar con los seres humanos, para venir a nacer en un establo, oliendo al excremento de vaca, oliendo al excremento de animales, etcétera. Pero no solamente eso, se hizo siervo de todos, dice la Escritura. Se hizo siervo. No fue a ser una persona que todo mundo le obedezca. No fue no vino a enseñorearse de la gente, a tronar los dedos, a decir: a ver tú, sírveme, a ver tú, hazme esto. Dice la Escritura que vino a servir a todos, que vino a darle de comer al hambriento, que vino a sanar al enfermo, que vino a predicar las buenas nuevas del Evangelio, que vino a ayudar a la viuda, al pobre, al huérfano. Y no solamente eso, sino se hizo obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Es decir, Cristo en su humanidad, a pesar de que pudo haber dicho: Señor, no quiero ir a la cruz, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál es el camino de la humildad? El camino de la cruz, el camino de la negación, el camino del sufrimiento, el camino del descrédito, el camino de la difamación, el camino de tal vez la privacidad, tal vez el anonimato. Ese es el camino de la humildad. El camino de la humildad tiene que ver también con un corazón que no se ensoberbece delante de los demás. No dice: yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo este puesto dentro de la iglesia, yo tengo este cargo dentro de la congregación. El camino de la humildad tiene que ver más con el corazón sencillo que busca de Dios y que sabe también que sin Dios esa persona no es nada. Entonces podemos entender algo: a Dios le gusta la humildad. A Dios le gusta que seamos humildes. A Dios le gusta que el hombre venga con esa actitud, con ese corazón de decir: Señor, háblame, Señor, te necesito, Señor, necesito de ti. Y de ahí podemos nosotros inferir algo. Cuando tú abres tu Biblia, cuando puedes abrir la palabra de Dios, ya entendiendo lo que tú entendiste en semanas anteriores, la veracidad arqueológica, la veracidad histórica, la veracidad profética, etcétera, tu actitud debe de cambiar hacia la Biblia. Para que no seas de aquellos que menosprecian la palabra de Dios, para que no seas de aquellos que le toman más peso a las palabras, no sé, del diputado fulano de tal, o del comentarista del noticiero de la noche fulano de tal, a que le tomes mejor más peso a lo que dice la palabra de Dios. La Escritura nos muestra y nos dice la Escritura: maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. Cuando tú abres tu Biblia, ¿cuál es tu actitud?, pregunto yo. Pudiéramos comenzar preguntándonos: ¿cuál es la actitud que tienes hacia la palabra de Dios? ¿Cuál es la actitud que tienes hacia la Biblia? ¿Cuál es tu actitud cuando la abres? ¿Cuál es tu actitud cuando tú abres la palabra y cuando tú la lees? Cuando tú entiendes que es una palabra que viene de parte de Dios. Isaías capítulo 66, en el verso número 1. Vamos a ver otro texto en la Escritura. Isaías capítulo número 66, en el verso número 1. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Verso número 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Verso número 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es básicamente la misma verdad que acabamos de leer hace un momento. Dice la Escritura que el cielo es el trono de Dios, la tierra es el estrado de sus pies. De nuevo nos está hablando de lo mismo. Dios habita en las alturas. Dios es un Dios excelso. Y de hecho,
Otra de las traducciones en este pasaje es que Dios es excelso, que Dios habita en su poder, que Dios habita en la eternidad. Es decir, Dios es diferente que nosotros. Pero también la Escritura nos dice una gran verdad. Y dice el verso 2, dice, mi mano hizo todas estas cosas, dice Dios. Como diciendo, yo soy Dios creador, yo soy Dios perfecto, yo soy Dios que estoy por sobre todos los seres humanos además. Pero dice la Escritura, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Además dice la Escritura que Dios se pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Es decir, Dios no habita en templos, Dios no habita en las religiones, Dios no habita en los templos muy ricos, en los templos sumamente adornados, donde están ahí los candelabros de oro, donde hay unas luces inmensas, donde hay pinturas, donde hay grabados, donde hay púlpitos de oro, donde hay instrumentos musicales, donde hay muchas cosas. Dice Dios, ahí no habito yo. Dios no habita en las religiones, Dios no habita en los grupos, Dios no habita en las sectas, Dios no habita en las denominaciones, Dios no habita en ningún lugar. Pero dice la Escritura, ¿dónde habita Dios? Él habita con el pobre y con el humilde de espíritu. Dios está ahí, Dios está ayudando, Dios está bendiciendo a aquel que se humilla ante la palabra de Dios. Aquel que tiene una actitud de decir, Señor, háblame a mi vida, necesito tu palabra, necesito tu guianza, Señor. Ahí está Dios. Dios está con esa persona. Dios está con la persona que dice, Señor, dame una palabra para mi familia, dame una palabra para mis hijos, dame una palabra para mi esposa, dame una palabra para mis padres, dame una palabra para mi amigo que está en un problema, para mi amiga que está en una depresión, que su hijo le acaba de salir drogadicto, o que su hijo le acaba de salir homosexual y está desesperada. Dame una palabra, Señor. Dios está con aquella persona. No, Dios no está con las túnicas, con el clero, con la gente soberbia, con los teólogos. Dice la Escritura, yo habito con el pobre y humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra. ¡Qué gran verdad! ¡Qué verdad tan interesante! Dios considerará al humilde. Dios considerará al humilde. No, Dios no habita con la soberbia. Dios no habita con la gente que tiene mucha majestuosidad terrenal, me refiero, mucha riqueza. No, Dios habita con el quebrantado y con el pobre de espíritu. Dios lo considera, dice la Escritura. Dios lo va a considerar. ¿Solamente a quién? Al pobre y al humilde de espíritu. Solamente lo va a considerar a él. No dice que Dios va a considerar a aquel que tiene una Biblia en su casa, porque Biblias en la casa, muchos tenemos Biblias en casa. No dice que Dios va a considerar a aquel que lee la Biblia cada vez que se acuerda, aquel que lee la Biblia cada vez que tiene un problema, o aquel que piensa que la Biblia es como el amuleto, que lo abre en el Salmo 91 ahí enfrente de su casa y cree que lo va a librar de los fantasmas, o yo no sé, de los ovnis. Yo no sé qué piensa la gente. Dios dice que va a habitar con el pobre y con el humilde de espíritu. Con aquel que dice, bueno, ya casi tiene la Biblia y dice, ay, tengo la Biblia, ay, no me van a asaltar, es que casi es mi amuleto. No, la Biblia no es para eso. La Biblia se hizo para obedecerse. La Biblia se hizo para entenderse y sobre todo se hizo para entenderse, para temerse. La Biblia se hizo para eso. ¿Cuánta gente el día de hoy tiene Biblias y Biblias en su casa? Y además hay gente que me ha dicho, luego me he encontrado con gente. El otro día me encontré una persona, la semana pasada, platicaba con un señor ya de edad, que me decía, yo lo conocí, no sé, fui a un lugar a compartir y el señor se acercó a mí y me comentó que él leía la Biblia. Y yo le dije, qué bueno, me da gusto que lea la Biblia. Y me dice, mira, yo te voy a decir algo, yo estoy decepcionado de las religiones. Las religiones me han fallado, me decía, pero yo un día decidí leer la palabra de Dios y yo estoy por terminar la Biblia, me decía él. Y él me comentaba, y créeme que me ha bendecido muchísimo, me ha bendecido bastante. He aprendido cosas que nunca aprendí estando en las religiones. Y yo le dije, siga así, persevere, porque Dios le va a premiar por cuanto usted dispuso su corazón para escudriñar la palabra de Dios. ¿Deseas que Dios te mire? ¿Deseas que Dios te considere?
¿Deseas que Dios habite en tu corazón? ¿Deseas que Dios pueda habitar en tu vida y que seas una persona que se rija por la palabra de Dios? ¿Deseas ser una persona que en su cristianismo o en tu vida diaria pueda ser una persona que tome buenas decisiones? La clave está en esto. Tienes que ser humilde y tienes que temblar ante la palabra de Dios. Una sola decisión mala, equivocada, puede afectar toda tu vida eterna, aquí en la tierra y también en la eternidad. Una sola decisión. ¿Cuánta gente hay que por una mala decisión termina echando a perder su vida, su matrimonio, su familia, sus hijos, etcétera, su escuela, su carrera, su trabajo? ¿Cuánta gente hay que por una mala decisión echa a perder todas las cosas? ¿Cuánta gente hay que por una mala decisión en su vida, que por no tomar a Dios en cuenta, hoy en día se están dando de topes en la cabeza? ¿Por qué? Porque ellos dijeron: si hubiese hecho caso a la palabra, si hubiese hecho caso a mis amigos, si hubiese hecho caso a mis padres. Pero el día de hoy ya no hay vuelta de hoja. El hubiera ya no existe. Y mucha gente el día de hoy está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Y gente que ha echado a perder su cristianismo, yo lo he visto muchas veces. No una ni dos veces yo lo he visto. Lo he visto muchísimas veces. Gente que ya no está siguiendo a Dios por causa de una mala decisión, por causa de que no se aferraron a este libro, por causa de que no se aferraron a esta palabra. Le creyeron más al ministro, le creyeron más al amigo, le creyeron más al grupo, le creyeron más a la vecina, le creyeron más a cualquier persona que a la misma palabra de Dios. Y el día de hoy ya no están entre nosotros. El día de hoy ya no son gente que ama a Dios. El día de hoy son enemigos de Dios. ¿Quieres que Dios te mire? ¿Quieres que Dios viva en tu corazón? ¿Quieres que Dios te atienda? ¿Quieres que Dios te considere? ¿Quieres que Dios te ayude, te escuche, te mire, conteste tus oraciones? Hay una sola condición. Tienes que temer ante la palabra. Tienes que tener una actitud diferente. ¿Cuál es la condición? La humildad. Esa es la condición correcta para acercarse ante la palabra de Dios. Esa es la actitud correcta que Dios ve el corazón del hombre. Y Dios dice: este hombre sí me está buscando, este hombre lee mi palabra, este hombre me busca. Y entonces Dios derrama su bendición, Dios derrama su palabra, Dios derrama su espíritu en esa persona que tiene una actitud diferente hacia la palabra de Dios. Quizá muchos de ustedes el día de hoy tengan que corregir esa actitud. Quizá muchos de ustedes tengan que corregir esta actitud y aún tengan que arrepentirse muchos de ustedes por cuanto no has tomado el peso ante la palabra de Dios. En aquel día Dios no te va a preguntar si tenías Biblia en tu casa, si leíste la Biblia solamente, si tenías 3, 4 Biblias, si tus padres leían la Biblia. En el día del juicio Dios te va a preguntar qué tanto tomaste las palabras de Dios en cuenta para tu vida, qué tanto tomaste en cuenta las palabras de Dios para tu vida diaria, para tus decisiones, para todas tus relaciones familiares, para todas tus relaciones sociales. ¿Qué tanto tomaste la palabra de Dios en aquel día? Porque Jesús dijo que Él no nos iba, en cierta manera, que Él, lo que Él hizo, lo que Él dijo, Él no nos iba a juzgar en el día del juicio. Él dijo: tienen quien le juzgue. Mi palabra que he hablado, ella le juzgará en el día del juicio. La palabra que Dios ha hablado, esa palabra es la que te va a juzgar a ti y a mí en el día del juicio. Mateo capítulo 5, en el verso número 1. Vamos a ver lo que dijo Jesús al respecto de esta actitud. Mateo capítulo número 5, en el verso número 1. Dice la Escritura, vamos a leer el pasaje y ahorita lo voy a explicar. Mateo capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero explicar el contexto brevemente.
¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. ¿A quiénes les está hablando? Le está hablando a una multitud de personas. Había mucha gente en ese momento. El Sermón del Monte se considera el sermón más largo predicado por Jesús a las multitudes. Se le considera el sermón más importante de Cristo mientras estuvo en esta tierra. Pero dice la palabra que Él, viendo la multitud, subió al monte, se sentaron sus discípulos, la gente, etcétera, y dice que abriendo su boca les enseñaba. Pero ¿cómo empezó Jesús este sermón? ¿Cuál fue la palabra que Dios dijo para comenzar a hablar a la gente que estaba en ese lugar? Comenzó diciendo lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo pienso que Cristo sentó las bases aquí en las bienaventuranzas de lo que es el corazón del cristiano. Y fíjate bien que pone en primer lugar la humildad, la pobreza en espíritu. ¿Qué significa la pobreza en espíritu? Es sinónimo de la humildad. Es sinónimo de la actitud, es sinónimo de un estado del corazón del hombre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, esa famosa palabra que quiere decir dichoso, feliz, etcétera. Muy bendecido, muy dichoso. Como cuando te ganas la lotería, la gente te dice: hombre, qué suertudo eres. O te dice la gente: hoy eres afortunadísimo. Esa es la idea de bienaventurado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús comenzó diciendo: esta es la base del cristiano, ser humilde ante Dios. Esta es la base. ¿Tú quieres encontrar a Dios? ¿Tú quieres ser una persona agradable delante de Dios? Que Dios se agrade de ti, que Dios pueda decir de ti buen testimonio. Tienes que empezar haciendo algo, siendo humilde ante la palabra, siendo humilde ante la misma palabra de Dios, siendo humilde ante Dios mismo, ante sus palabras, ante su presencia. Tienes que empezar siendo humilde. Y no dice la Escritura, cuando se refiere a pobres en espíritu, no se refiere a pobres económicamente, creo que lo entendemos. No se refiere a una persona pobre en el sentido económico, no, sino se refiere a una actitud humilde del corazón, a una actitud que dice: Dios, ayúdame, Dios, te necesito, Dios, yo no soy nada sin ti. Necesito tu ayuda, necesito tu guianza. Ya la regué, Dios, tiempo atrás. Ya la regué en mi vida pasada. Ya la regué en mis tiempos anteriores. Ya la regué cuando no te conocía, consultando a mucha gente, tomando mis propias decisiones. Pero ahora, Señor, ahora quiero que tú me guíes. Ahora quiero que tú me dirijas. Ahora quiero que tú puedas caminar conmigo, Señor. El día de hoy la gente va a muchos lugares, pone su confianza en muchos lugares, pero déjame decirte algo: la palabra dice que el hombre falla, que el hombre finalmente te puede engañar, que el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca, Dios no falla. El día de hoy la gente acude a muchos lugares, acude con mucha gente, pero la Escritura dice que Dios es el único que puede darte el buen consejo, que Dios es el consolador, que Dios es el ayudador, y solo a Él nos podemos acudir cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra? Pregunto yo. ¿Cuál es tu actitud verdadera ante la palabra? Querido amigo que estás aquí el día de hoy, yo no te estoy hablando de leer la Biblia, yo no te estoy hablando de leer. Si no la lees, pues ya desde ahí empezamos mal. Pero si la lees y si tu actitud es leerla, ¿cómo debes de acercarte ante la palabra? ¿Cuál debe ser tu actitud? ¿Cuál debe ser el corazón que tú debes de tener para acercarte y para que Dios te bendiga? Para que Dios te bendiga. Sí, porque conocer Biblia, hay gente que sabe mucha Biblia. Yo conozco a gente que sabe Biblia. Yo he oído hablar de gente que sabe Biblia, pero son teporochos. El conocimiento que tienen, ¿sabes para qué les sirve? Eso y nada es lo mismo. O sea, yo conozco a gente que conoce de Biblia y es un vil adúltero que engaña a su mujer con dos más. O sea, ese conocimiento no le sirve de nada. O sea, eso y tener Biblia en su casa es nada. ¿Sí? Lo importante es con qué actitud nos acercamos hacia la palabra. Porque digo leer la Biblia, pues hasta los maometanos leen sus textos sagrados, y hasta los musulmanes leen, y hasta los testigos de Jehová leen sus libros, y los mormones, todo el mundo lee sus libros. Pero si todo el mundo leyese libros, o por lo menos, o más bien, si todo el mundo leyese la Escritura y la leyera con la actitud adecuada, otro mundo sería este, y otra actitud sería la que la gente tuviera. No se trata de leerla, se trata de estudiarla, pero además se trata de tener la actitud correcta hacia la palabra
de Dios. Cristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos que tienen un corazón humilde, aquellos que tienen un corazón adecuado, aquellos que pueden decir: Señor, te necesito de ti, ayúdame, háblame el día de hoy, Señor, háblame el día de hoy, necesito escuchar tu voz, necesito escuchar tu palabra. Mira, tengo confusión. ¿Cuántos de ustedes luego tienen preguntas? ¿Tienes dudas? ¿Tienes dificultades? Hermano, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? Hermano, tengo esta duda, tengo esto. Y es bueno acudir al hombre, sí, en ocasiones es bueno, pero ¿acudes tú primero a la Biblia antes que al hombre? ¿Le das tú el peso a la palabra de Dios? ¿Le das tú el peso a la Escritura? Hace unos días, la semana pasada, estaba yo leyendo la Escritura. Estaba yo en mi casa, estaba leyendo la Biblia. Y bueno, ya era un poco tarde. Yo dije: híjole, la verdad es que me siento cansado. Y dije: me quisiera ir a dormir, pero como que algo me impulsaba a leer la Biblia un poquito más. Y dije: voy a leer la Biblia, tengo deseo de leer la Biblia, quiero como que sentir en mi corazón ese anhelo de que Dios me hablara. Y bueno, sí, Dios me habló, eran las 3 de la mañana, yo estaba leyendo la Biblia y dije, estaba leyendo la Escritura una parte y Dios me dio una palabra, y Dios me dio una palabra para mí. Y qué hermoso cuando se siente, o qué hermoso se siente cuando Dios te da una palabra. Cuando estás ahí en tu cámara secreta, cuando estás ahí delante de Dios. Y a lo mejor yo decía: Señor, ya es un poco tarde para leer. Pero yo decía: quiero que Dios me hable. Y Dios me dio una palabra para mí. Yo te digo algo, cuando Dios me dio la palabra, eran como 3:30. Yo me fui a dormir a mi cama, pero me fui bien contento. Porque dije: Dios me habló, valió la pena. Valió la pena la desvelada. Valió la pena que Dios de alguna manera pues me esperara todavía un rato fuera de mi cama. Él me quería hablar. Él me quería dar una palabra concreta para mí. Pero yo pregunto: ¿cuántos de ustedes, cuántos de los presentes leen con esa avidez la palabra de Dios? Yo preguntaría: ¿cuándo fue la última vez que te quedaste un poquito tarde a leer la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste un poquito tarde con tus hijos, con tu familia, o tú mismo a leer la palabra, a leer un pasaje? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuál es la actitud correcta que tú tienes ante la palabra de Dios? Romanos 14:17 dice la Escritura. ¿Estamos entendiendo? Amén. Romanos 14:17 dice la Escritura. Romanos 14:17 dice la palabra: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el reino de Dios no tiene nada que ver con riquezas, no tiene nada que ver con dinero, con casas, con terrenos, con posesiones, o a lo mejor con un estatus social o económico. El reino de Dios no tiene nada que ver con eso, ni con comida ni con bebida, sino, dice la Escritura, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No, déjame decirte que para tú venir a Dios no necesitas tener una maestría y un doctorado y una carrera o 3 carreras. La Escritura dice que el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. Hay gente que, por ejemplo, puede tener una carrera y es muy humilde, es gente muy sencilla. Hay gente que puede tener riquezas y es una gente muy sencilla, es una gente humilde, ¿sí? Y hay gente que es lo contrario, hay gente que tiene carrera y es soberbia, hay gente que tiene posesiones y es soberbia. Pero también hay gente que tiene un estatus económico alto y es una gente muy sencilla, muy humilde. Pero la Escritura nos dice que el reino de Dios no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con que tú tengas influencia, tengas poder, tengas cierto estatus económico, tengas palancas en el gobierno, etcétera. La Biblia no dice que el reino de Dios tiene que ver con eso. La Biblia dice que el reino de Dios tiene que ver con algo, solamente con una cosa: con la justicia, con la paz, con el gozo en el Espíritu Santo. En otras palabras, ¿cómo puede venir eso? Cuando el hombre se humilla delante de Dios, cuando el hombre es humilde, cuando el hombre es una persona que se humilla delante de Dios. La humildad tiene que ver con una actitud del corazón, con un estado del corazón. Cuando el hombre tiene un estado en su corazón,
Cuando el hombre reconoce su necesidad espiritual. Ni los títulos, ni el poder, ni la belleza física, ni la religión, nada de eso te va a poder acercar a Dios. Escúchalo bien, nada de eso te va a poder acercar a Dios. Tú puedes tener amigos, tú puedes tener gente encumbrada en el gobierno, en la política, en el clero. Y con eso, tú ser un miserable que nunca encuentra a Dios y que te vayas al infierno. Tú puedes ser una persona que tenga muchas influencias, pero el único camino que Dios ha autorizado es la humildad. Que te humilles delante de Él, que seas una persona humilde. Y bueno, en cierta manera cuando decimos humildad, tal vez muchos de ustedes piensen que tiene que ver con doblar la rodilla, con hincarse. Puede tener que ver con eso. De hecho, son formas externas, formas humanas, pero tiene que ver más allá con eso. La humildad tiene que ver con el estado del corazón. La humildad tiene que ver cuando el hombre dice: Señor, ya estoy cansado de mi manera de vivir, ya estoy harto de mi manera de vivir, ya no puedo conmigo mismo, Señor, ya estoy harto, ya estoy cansado, necesito de ti, ya la regué, ya me equivoqué muchas veces, dice la madre soltera, ya la regué, Señor, ya forniqué con el amigo, ya estoy embarazada, o ya tengo 2 hijos, ya tengo un hijo, ya no puedo, Señor, ayúdame tú, ya no puedo. Eso tiene que ver con la actitud del corazón del hombre. Si Dios ha mostrado o te ha mostrado que tu actitud no ha sido la correcta con la palabra, es momento de cambiar tu actitud. Es momento de cambiar, de hacer un alto en tu vida y de decir: bueno, ¿cómo me he acercado a la palabra de Dios? ¿Cómo me he acercado a la palabra? ¿Cuál ha sido tu actitud hacia la palabra? ¿Cuál ha sido tu actitud hacia la palabra? A veces nos encontramos con gente de que tiene años en la religión, que tiene muchos años, que tiene 20 años, tiene 15 años, tiene 30 años en la religión. Ha ocupado puestos, ha ocupado cargos, ha ido a seminarios, etcétera. Y cuando tú con la Biblia le muestras y le dices de verdad, le dices: mira, pues ve tu vida, o sea, sigues practicando el pecado, sigues siendo lo malo, eres una persona infeliz, etcétera. La gente no acepta. O sea, su soberbia es tan grande que no acepta que está mal delante de Dios, que no acepta que todos esos años, los años anteriores, no le han servido a la persona de nada. No le ha servido, absolutamente no le han servido. Pero la soberbia puede más. La soberbia puede más con el corazón del hombre. Y entonces el ser humano dice: es que no puede ser, no puede ser. Y de hecho, ¿cuánta gente religiosa tiene años y de verdad que no puede aceptar su condición? No puede aceptar que está mal delante de Dios. No puede aceptar. Ahí tienes a la mujer que todo el mundo, toda la colonia, toda la cuadra la conoce: la mujer amargada, la mujer que tiene pleito con todo el mundo, la mujer que se amarga de todo, que tiene rencores, que tiene iras, que tiene pleitos, que se pelea con todo el mundo. Pero todos los domingos va a su templo, todos los domingos va a su iglesia. Y toda la gente la ve y dice: pero pobre señora, está bien engañada. Pero la señora ahí va, ¿no? Doña Chonita, ahí va al templo todos los domingos, pero bien amargada que está la señora. Pero nadie le puede hacer ver su condición. ¿Por qué? Porque no ha sido humilde ante la palabra de Dios. ¿Sabes qué hace la palabra? La palabra es como un espejo para tu vida. La palabra te muestra que estás mal. La palabra te muestra que estás mal delante de Dios. La gente dice que hay a veces 3 opiniones que uno tiene de sí mismo: lo que la gente dice de uno, lo que uno dice de uno mismo y lo que Dios dice de ti. Son 3 opiniones, pero de las 3 una vale, es la que Dios dice. Sí, porque la gente te puede ver: ay, el muchachito es muy honrado, es esto, es lo otro. No, hombre, es un muchachito tan obediente a su mamá. Ay, si mi hijo fuera como ese muchachito. Pero el muchacho, ¿cómo lo ve Dios a ese muchacho? O la gente dice: ay, la señora es que es una señora tan buena, nunca se mete con nadie la señora. Pero a lo mejor la señora tiene serios pecados delante de Dios. La palabra de Dios es espejo para tu vida. La palabra de Dios es como un espejo que te dice: estás mal, esto tienes que corregir, esto también tienes que corregir, esto otro está mal delante de ti, esto otro también estás equivocado. Y entonces ahí es cuando viene la humildad. Y la humildad del hombre es cuando viene y cuando te toca decir a ti: sí, cierto, Señor, estoy mal, estoy equivocado, he hecho las cosas incorrectas. Además, al humilde no le importa su propia reputación, porque el humilde no le importa que la gente lo vea, que diga: no importa, yo voy a decir lo que soy.
Voy a ver mi actitud, mi corazón cómo es. Al soberbio le importa mucho su reputación. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que mi esposa va a saber que yo leo la Biblia? No, ¿cómo crees que mi marido se va a enterar? No, va a decir de cosas. No, ¿cómo crees que voy a reconocer mi culpa delante de los demás? ¿Yo voy a pedir perdón ante los demás? No, ¿cómo crees? Yo nunca voy a pedir perdón delante de los demás. La misma soberbia a veces impide que el hombre pueda reconocer su condición delante de Dios. Y quiero pasar a la segunda parte y parte final, estudiando que podamos acercarnos rápidamente a dos pasajes de la Escritura, dos actitudes diferentes de dos personas diferentes que tuvieron que ver con la palabra de Dios y la actitud correcta ante la palabra que tuvieron. Bueno, uno tuvo la actitud correcta y el otro tuvo la actitud incorrecta. El primero se encuentra en el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, en el capítulo número 22. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Segunda de Reyes, en el capítulo número 22, en el versículo número 3. Vamos a ver la historia del rey Josías. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de este hombre, Josías, un rey de Israel. Y dice la palabra de la siguiente manera. Segunda de Reyes, capítulo número 22, en el versículo número 3. Dice así la palabra. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Verso número 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Verso número 11, vamos a saltarnos unos textos. Verso 11, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Verso número 18, mas al rey de Judá, aquí está hablando Dios, está dando la respuesta a Josías, y dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Vamos a entender un poquito la historia, se las voy a platicar rápidamente. Josías era un hombre muy joven, tenía 18 años. Y dice la Escritura que él reinaba ya sobre Israel. Era un hombre que reinaba ya sobre el pueblo de Israel. Era un hombre que tenía el corazón de Dios. Un hombre que tenía el corazón dispuesto a obedecer a Dios. Y dice la palabra que él fue para restaurar el culto y el culto dentro del templo de Dios. El culto estaba todo derribado. La gente no honraba a Dios en aquel entonces. La gente no quería nada de Dios. Era gente tibia, una generación tibia que le había tocado a Josías. Y Josías dice: no, vamos a arreglar la casa de Dios, vamos a arreglar el culto, vamos a arreglar las paredes, vamos a arreglar las puertas. En otras palabras, él quería reordenar la casa de Dios. Entonces manda a Safán, uno de sus súbditos, y le dice: ve y dile al sumo sacerdote Hilcías, el dinero es para esto, dáselos a los carpinteros, etcétera, a la gente que está ahí, para que pueda reconstruir, pueda detallar, pueda de alguna manera restaurar la casa de Dios. Pero dice la Escritura algo, que dice la palabra que entonces uno de ellos halló el libro de la ley de Jehová. Halló la ley de Dios, esa ley que Dios le había dado al pueblo de Israel tiempo atrás, y que era una ley que el pueblo había despreciado, que el pueblo había desechado. La gente ya no obedecía a la palabra de Dios, la gente ya no obedecía a las palabras de la ley. Y entonces Josías, cuando le llevan la ley, porque la encuentran
Cuando estaban ahí reordenando, imagínate cómo estaría la casa de Dios en aquel entonces, toda sucia, toda empolvada, y dentro de las cosas encuentran la ley de Dios y dicen, ¿qué es esto? Y la lee ahí el escriba y dice, la ley de Dios, y se la llevan al rey. Y cuando el rey la lee, dice, como leímos en el verso 11, dice que cuando oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos. O sea, fue tanto el impacto que tuvo delante de la palabra. Fue tal el impacto que Josías rasgó sus vestidos y empezó a decir, ¿cómo es posible? Hemos pecado en contra de Dios. Hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos transgredido la ley de Dios, hemos hecho lo malo, el culto está terrible, la gente está perdida. Y entonces manda al sumo sacerdote y le dice, ve y consulta por favor a Dios, ve y consulta a Dios. ¿Para qué? Pues para que nos diga qué va a pasar con nosotros. Y entonces Dios decreta el juicio y Dios dice, el pueblo va a ser destruido. Pero lo que le dice a Josías es muy interesante. Versículo número 18. Fíjate lo que le dice, lo que le dice a Josías. Dice, mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Qué hizo Josías? Su corazón se enterneció, número 1. Número 2, se humilló delante de Dios. Número 3, rasgó sus vestidos. Y número 4, lloró delante de la presencia de Dios. ¿Qué actitud tuvo Josías? Era un hombre que tenía el corazón para escuchar la palabra. Ahora yo te pregunto, ¿acaso tú te conmueves con las palabras de Dios? Cuando tú lees la escritura, tú buscas a Dios con el corazón adecuado. El día de hoy vivimos en una generación de una gente floja y perezosa que, para empezar, no lee el mexicano, y número 2, menos lee la Biblia. Es gente que no lee. Por eso las religiones te engañan a la gente. Por eso los grupos engañan a la gente. Por eso los lugares, la gente sale engañada. Porque la gente, los pastores, los ministros, los curas, los sacerdotes, la gente habla visión de su propio corazón, pero no habla lo que dice la palabra de Dios. Y la gente sale bien, pero bien engañada la gente, porque no lee la palabra. Vivimos en una generación que no aprende a apreciar la palabra de Dios, que no la aprecia, que tienen ahí su Biblia, si la tienen, pero la tienen ahí toda empolvada, toda guardada, etcétera. Le creen más a lo que dice el TV y novelas o la revista Proceso que a la misma palabra de Dios. Es gente que no obedece la palabra, que no se enternece, que no es gente que se quebranta por la palabra de Dios. Si tan solo hubiese más humildes entre nosotros, vuelvo a decir, tal vez muchos de ustedes ya ni estuvieran aquí y estuvieran haciendo la obra de Dios. Pero por cuanto no has sido humilde y por cuanto no has escuchado la palabra de Dios, tal vez necesitas todavía que se te vuelva a recordar que la actitud correcta es una actitud humilde delante de la palabra de Dios. Es una actitud humilde, una actitud de decir, Señor, te necesito. Fíjate bien lo que hizo Josías. Dice que su corazón se enterneció. Su corazón fue enternecido por las palabras que la ley decía. Además se humilló delante de Dios. Y no solamente eso, rasgó sus vestidos y se puso a llorar. Lloró delante de la presencia de Dios. ¿Qué actitud de Josías? ¿Qué actitud de Josías? Un hombre que restauró el culto al Dios de Israel, un hombre que hizo reformas después de muchísimos años que no se hacía la Pascua, que era un mandamiento que les había dado Dios al pueblo de Israel. Se hizo la Pascua durante el reinado de Josías. Un hombre que volvió al pueblo de Israel a su Dios, que comenzó a hacer las reformas necesarias. Así como en los tiempos de Josías, la ley de Jehová está escondida para mucha gente. La ley de Jehová está escondida para muchos. No entienden la palabra, no leen la Biblia, no se preocupan por entender la escritura, le creen más a la persona, le creen más al hombre, le creen más al grupo, etcétera. El día de hoy la gente va a las iglesias, pero no a escuchar la palabra de Dios. Van a que los entretengan, van a que toquen muy bonito el grupo musical, van a que toquen ahí una hora, 2 horas el grupo musical, y la gente sale, salí bendecida, puras emociones, pero no tienen palabra de Dios. Pero cuando oran no se les ve palabra de Dios en su oración. Pero es gente que no ora, es gente que no lee, es gente que no tiene vida en sí misma. Son gente prosélitos.
dentro de las religiones, pero no tienen un corazón humilde, no tienen un corazón realmente humilde, no tienen un corazón realmente que necesite a Dios. Un corazón que diga: Señor, te necesito, Señor, necesito de ti, necesito palabra. Fíjate cuál fue la actitud de Josías. Fue impactado por la palabra de Dios, fue impactado por la ley de Dios. Fue tal el impacto que su corazón se enterneció. Yo me imagino a Josías quebrantado, haciendo muchas cosas por la palabra que le había dado Dios, por la palabra que Dios le había ministrado. ¿Cuántos de ustedes ni siquiera se quebrantan ante la palabra que Dios te da? Ni siquiera te quebrantas, porque no has aprendido a leer la Biblia con la actitud adecuada. Que tu palabra, que la Biblia en tu casa, en tu vida, pueda ser la norma de conducta por excelencia en tu vida, en tu familia y en tu casa. Si hubiese más humildad, otra cosa sería en este lugar. Otra cosa sería en tu vida. Si tan solo cambiaras tu actitud ante la palabra de Dios. ¿Realmente la palabra de Dios te conmueve? ¿Realmente la palabra de Dios hace cambios en tu vida? ¿Realmente tiemblas ante la palabra, como vimos en Isaías 66? ¿Y que tiembla mi palabra? ¿Realmente tiemblas ante la palabra de Dios? ¿Realmente te conmueve la palabra? ¿Realmente te conmueve? En una ocasión, una persona por equivocación tomó la Biblia de otra persona, de otro cristiano. Y cuando vio ahí su Biblia de la otra persona, la tenía con las hojas muy arrugadas, muy arrugadas. Y entonces después se enteró por otra persona que sus hojas de su Biblia estaban tan arrugadas, pero era por las lágrimas que caían cuando leía la Biblia. Y las lágrimas hacían que la hoja se mojara y que se arrugara. Si hubiese más humildes entre nosotros, otra cosa sería. Si hubiese más humildes, otra cosa sería contigo, adolescente, contigo, joven, contigo, padre de familia. Tus relaciones con tus seres queridos serían diferentes, porque tendrías la palabra de Dios morando en tu corazón. Josías fue un hombre que se enterneció ante la palabra, obedeció a la Biblia, obedeció ante los mandatos de Dios, obedeció ante los mandatos del Espíritu. Fue un hombre que se dejó guiar no por lo que dijeran los hombres, sino por lo que dijera la Escritura. ¿Qué dice Dios para mí? ¿Qué quiere Dios en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que te enterneciste con las palabras de Dios leyendo la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que te enterneciste leyendo la Escritura? Que te enterneciste cuando leíste la palabra y tu corazón se hizo blando y comenzaste a decir: sí es cierto, Señor, sí es cierto. Necesito esto en mi vida, me hace falta esto, Señor, me hace falta esto otro, necesito cambiar, modificar, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, ten compasión de mí, Señor. ¿Cuántos de ustedes tendrían que hacer eso? Cambiar la actitud hacia la palabra. Y vamos a ver la segunda actitud. ¿Cuál es otra actitud? Que es la actitud incorrecta ante la palabra de Dios. Jeremías capítulo 36. Jeremías en el capítulo 36, en el versículo número 20. Jeremías en el capítulo número 36, en el versículo número 20. Aquí vamos a ver a otro rey, el rey Joacim. Jeremías 36, verso 20. Dice la Escritura: y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. Y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Verso 22. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras.
Y aunque Elnatán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no lo quemase aquel rollo, que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Aquí vemos otra actitud. Era otro rey, eran otros tiempos finalmente. Pero dice la Escritura, el contexto es el profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta que fue llamado a la casa de Dios, a la casa perdida de Dios. El pueblo de Dios estaba en una actitud tremenda, una actitud perdidísima, una actitud terrible. Y entonces Jeremías es llamado para dar una palabra dura, una palabra fuerte para aquel pueblo. Y en una ocasión Jeremías ya no tenía permitido entrar a la casa de Dios, porque el rey había dicho, si yo te vuelvo a ver, Jeremías, yo te mato. Y entonces Jeremías dice, bueno, ¿qué hago? Entonces le pidió a Baruc, un joven escriba, le pidió y le dijo, escribe las palabras de la profecía que Dios me dio. Entonces Baruc escribe en el rollo y comienza a escribir la palabra que Dios le había dado. Y entonces entra Baruc al templo, al atrio, y se las da a otras personas, y las otras personas se las dan a Joacim, y más bien se la leen, le leyeron lo que Jeremías había escrito. Y entonces dice la Escritura que cuando el rey Joacim escuchó la palabra, dice que había leído 3 o 4 planas aquel hombre, y dice que rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero. Yo me imagino a Joacim en un arranque de ira, agarró el cortaplumas y comenzó a rasgar ahí el rollo, y lo que había quedado del rollo lo agarró y lo echó en la lumbre, lo echó en el brasero, enojado por la palabra tan dura de Dios. Y dice la Escritura que no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos. Y varios de ahí le rogaron al rey, no quemes el rollo, rey. Dice que ni aún así los escuchó y terminó echando la palabra de Dios en el fuego. ¿Sabes qué le pasó a este rey? Pues Dios lo desechó. Este hombre fue muerto tiempo después. Dios pronunció una palabra muy dura para aquel hombre y le dijo que nunca más ninguno de sus hijos ni su descendencia se iba a sentar en el trono de David por haber hecho tal maldad y por haber menospreciado la palabra de Dios y echarla a un lado. ¿Qué es esto? Es una actitud incorrecta. Es una actitud de soberbia, es una actitud de decir, la palabra no es para mí, la palabra no es correcta, la palabra no es adecuada, la palabra es una palabra dura. ¿Qué le pasa a este hombre? A veces la gente nos dice, o nos llegamos a enterar, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué habla así? ¿Por qué me insulta? ¿Por qué habla así tan duro? ¿Por qué comenta este tipo de cosas? Bueno, tómalo de parte de Dios, tómalo de parte del Espíritu. A veces la palabra dura es necesaria, porque así solamente el corazón se enmienda y el corazón puede entender lo que Dios le pide a esa persona. Pero así como Joacim, hay mucha gente que no quiere oír la palabra de Dios, no quiere oír la palabra, no le gusta la palabra porque la palabra es dura, porque la palabra te hace cambiar, porque la palabra te dice, eso no está bien, cambia tu vida. Cambia esto en tu corazón. No, pero yo quiero seguir en mi rebeldía, yo quiero seguir en esto. Y la palabra de Dios ahí está. Y la palabra de Dios te señala tu pecado, te señala tu maldad, te señala en lo que estás mal. Pero tú dices, no, yo soy más sabio que Dios, yo soy más sabio que la Biblia. Y entonces la gente decide seguir por su propio camino. Y entonces dice Dios algo para ese tipo de gente. El día de mañana ellos serán hastiados de sus propios consejos. Por cuanto no obedecieron a Dios, por cuanto no obedecieron a la palabra, van a ser hastiados de sus propios consejos. ¿Cuál será tu actitud? ¿Como Josías? ¿O tu actitud será como Joacim? Una actitud de desprecio, de decir, no quiero nada de la palabra de Dios, no quiero ni siquiera oír la palabra de Dios, no quiero oír. En una ocasión una madre de familia me decía, hermano, yo le llevo cassettes, yo llevo cassettes a mi casa y nada más pongo el cassette en mi casa para que mi esposo lo escuche, y mi esposo me dice, con permiso, tengo algo que hacer, y se va de la casa. No quieren escuchar la palabra. Luego el otro me dice, la madre de familia, le puse el cassette a mi hijo para que escuchara un poquito de la palabra de Dios, para que dejara ir sus vicios y las malas andadas en las cuales está. Y mi hijo se mete a su cuarto y como que no escucha la palabra de Dios. No quieren oír la palabra de Dios. No quieren oír. ¿Sabes por qué? Porque hay un temor. Si escucho la palabra, es porque me va a quitar lo que a mí me gusta. Y entonces la gente prefiere su rebeldía que preferir la palabra de Dios.
Pero ¿cuál es tu actitud ante la palabra? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud que has tenido hasta el día de hoy ante la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es el corazón que tú tienes ante la palabra de Dios? ¿Han estudiado ustedes? ¿Han estudiado y han dicho, la palabra de Dios ha sido probada por la ciencia, ha sido hallada fiel? ¿Cuál es tu actitud ante la palabra? ¿Cuál es la actitud que tú tienes? ¿Realmente eres humilde? ¿Realmente eres una persona que lee, que estudia, que buscas en la Escritura, que buscas a Dios a través de la palabra, que buscas al Espíritu, que buscas una palabra adecuada para tu vida? Que a lo mejor muchos de ustedes que están buscando a Dios no lo encuentras, pero porque no has tenido la humildad suficiente para poder escudriñar la palabra, para decirle, Señor, ¿dónde estás? Háblame, Señor, necesito de ti. Muchos de ustedes no han tenido esa actitud. Muchos de ustedes han tenido una actitud soberbia. Y soberbia me refiero en esa actitud de no querer recibir, de no querer buscar, de no querer hacer las cosas. Porque cuando tú buscas, y como decía el profeta Isaías, ay de aquellos que descienden a Egipto para tomar consejo y no de mí. Y desciendes a Egipto para tomar consejo y no vas a la palabra de Dios, a la palabra que te puede ayudar, a la palabra que te puede confortar, a la palabra que te puede dar la dirección adecuada. Que te sientes mal, que te sientes triste, que te sientes afligido, oprimido, ahí está la palabra. Que te sientes en una decisión, Señor, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago lo otro? ¿Me cambio de casa o no? ¿Me cambio de carrera o no? ¿Estudio o no? ¿Pongo ese trabajo o no? ¿Este trabajo? ¿Me caso o no? Todas las decisiones que tú puedas tener en tu vida, la palabra tiene que regirlas. La palabra tiene que darte la respuesta. Y la palabra siempre te dará lo más sabio y lo más correcto. Quiero terminar contándote unas anécdotas para que entendamos la importancia de la palabra de Dios. Se cuenta de una historia en China. Allá en China, si recordamos, es un gobierno comunista. Ahí no se permiten las Biblias. Es un delito tener Biblia en China el día de hoy. El día de hoy en China a la gente la persiguen por tener una Biblia. Pero sin embargo cuenta una anécdota, cuenta una historia, que en una ocasión en un pueblo, en una región remota allá en China, había un hombre que tenía una Biblia, tenía una escritura. Y dice la historia, dice aquella anécdota, que esta Biblia que tenía aquel hombre chino era la única Biblia que había en muchos kilómetros a la redonda. No había una sola Biblia, un solo libro de Dios no había en muchos kilómetros a la redonda. Y dice la anécdota que aquel hombre preocupado porque la gente pudiera escuchar la palabra, leer la palabra de Dios en su idioma, lo que hacía este hombre es que su Biblia la ataba a un poste. Había un poste en la plaza de aquel pueblecito y en ese poste ató su Biblia, la amarró su Biblia de tal manera que nadie se la pudiera llevar. Y dice la historia, y cuenta esta anécdota, que toda la gente del pueblo se formaba y eran largas filas que hacía la gente en aquel pueblo para poder leer una sola página de la Biblia, una sola página de la Biblia. Y la gente se formaba y la gente podía leer una página y con eso era su alimento para muchos días. Y se iba y seguía el otro y el otro y el otro. ¿Cuánta gente tenía hambre? Hambre de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente tenía esa hambre de la palabra? Porque no había una Biblia en muchos kilómetros a la redonda. No había palabra de Dios. Pero esa gente tenía hambre, tenía sed de la palabra. Ellos querían encontrar al Dios vivo. Ellos querían encontrar al Dios vivo. ¿Y sabes qué? Mucha de esa gente se salvó. Mucha de la gente se salvó con una sola página de la Biblia. Con una sola página de la Biblia, con una sola página de la Biblia. Y ¿sabes qué? Eso contrasta con muchos de ustedes. Eso contrasta porque tú tienes muchos kilos de Biblia y si no te has salvado, ha sido por tu soberbia y ha sido porque no has tenido la actitud adecuada. Porque aunque venga aquí el mismo Cristo a predicarte, aunque esté aquí el mismo apóstol Pablo y el mismo apóstol se pare y te predique, si tú no llegas a tu casa a leer tu Biblia y a humillarte delante de Dios y a buscarlo, nunca te vas a salvar. Nunca, porque Dios ve tu corazón que no es humilde delante de Él. ¿Cómo quiere el médico ser médico si nunca lee libros de medicina? ¿Cómo quiere el abogado ser abogado si nunca lee libros de derecho? ¿Cómo quiere el cristiano ser cristiano si nunca lee la Biblia, que es el libro por excelencia? No nos engañemos, no te engañes.
nunca podrás ser salvo, nunca podrás encontrar a Dios hasta que no te humilles delante de la palabra y decidas buscar la palabra y decidas tener un encuentro con Dios cuando leas la palabra de Dios. Hay otra anécdota que a lo mejor no sé si algunos de ustedes la han leído. Te la voy a contar brevemente. Es parte de un libro que se llama El hombre celestial, que es el testimonio del hermano Jun, un cristiano allá en China, hace ya varios años atrás. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo él se encontró con Dios. Dice aquel libro que él no conocía de Dios, él no conocía nada de Dios. Él no sabía que existía un Dios, él no sabía. Sin embargo, en una ocasión alguien le comentó de un libro, el libro negro. Así se le decía a la Biblia en aquel entonces, el libro negro, porque las Biblias se imprimían o tenían sus pastas en negro, el color básicamente. Y dice aquel hombre que él, una ocasión, alguien le habló del libro negro y le dijeron que aquel libro negro contenía las palabras de Dios, las palabras divinas, las palabras que te podían llevar al cielo. Y este hombre, Jun, comenzó a preguntar dónde podía encontrar un libro negro, dónde podía encontrar una Biblia. Y todo el mundo le dijo, no la vas a encontrar. Es muy difícil encontrar Biblias aquí en China. Es muy difícil encontrar Biblias. Aquí casi no hay. El gobierno las decomisa y las quema. Y aquel hombre comenzó a pedirle a Dios durante varios meses para pedirle una Biblia. Una Biblia le pedía a Dios, le dice a Dios, si existes, tráeme una Biblia. Si existes, si de verdad existes, Dios, que pueda yo tener una Biblia en mis manos. Pasaron los meses y en una ocasión tuvo un sueño en el cual entraba a una casa con un hombre y este hombre sacaba de sus cosas un libro negro y era la Biblia. Y este hombre con ese libro negro le regalaba la Biblia a Jun. Este hombre se despertó y comenzó a pensar, bueno, ¿qué habrá sido? ¿Habrá sido de parte de Dios? ¿Por qué soñé esto? Se levantó muy exaltado. Y pasó un tiempo más hasta que por alguna razón llegó a la casa de un hombre. Y este hombre, cuando lo recibió en su casa, le dijo, Jun, he tenido una palabra de Dios. Y Dios me reveló en un sueño, Dios me reveló que yo te diré un libro que yo tengo. Y Jun dijo, ¿cuál libro es? Y le dijo, es este. Y le dio el libro, le dio una Biblia que él tenía. Y cuando le dio el libro, Jun comenzó a hojearla y le dijo, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Se fue Jun y dice aquel libro, su testimonio, que cuando él regresó a su casa, se regresó tan feliz que no sé en cuántos días, si en una semana o un poco más, no recuerdo bien, pero en pocos días él leyó toda la Biblia de pasta a pasta, de Génesis hasta Apocalipsis, leyó toda la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque tenía hambre de la palabra, porque tenía hambre de la escritura, porque quería saber quién era Dios. Y en poco tiempo se leyó toda la Biblia. A los pocos días, dice su biografía, que él, con el simple hecho de leer la Biblia, la gente se salvaba en China. Invitaba a todos a su casa y su casa se llenaba, quedaba repleta de gente su casa. Y él comenzaba a abrir los textos en Mateo, comenzaba a hablar, comenzaba a decir, este fue Jesús, y la gente se salvó. Y de ahí comenzó un avivamiento en China que hasta el día de hoy sigue. Por un hombre que tuvo hambre y sed de la palabra. Digo, yo entiendo algo, que a veces cuando se nos restringe algo, ese algo se hace más valioso. Aquí como podemos comprar Biblias en cualquier lado, digo, hay librerías donde te venden Biblias, pues aquí uno por eso a veces puede menospreciar, pues una Biblia, después la leo, pero hay gente que no tiene Biblias, en pleno siglo XXI, que no tiene Biblias, y que para ellos una Biblia es muy trascendental, porque ellos saben que ahí está el camino a Dios, ahí está el camino a Dios. Ahí en Cuba, la gente es igual, siglo XXI, año 2009. La gente una Biblia la valora muchísimo. La valora muchísimo. Como yo no sé si aquí dije una vez, pero yo cuando yo estuve allá, yo podía ver a los cubanos que tenían su Biblia ya muy desgastada, pero aquellos hombres, ¿cuánto cuidaban su Biblia? ¿Cuánto la cuidaban? Y a veces yo me sorprendía porque aquí es común, por lo menos yo estoy acostumbrado. Digo, tengo muchos años que uno sale de la reunión de domingo y pues ves Biblias afuera, ¿cierto o no? Pero yo me sorprendí porque allá en Cuba no. Allá en Cuba tú sales y no hay gente que venda Biblias.
Y bueno, dices, bueno, voy a la librería. Tampoco hay librerías que vendan Biblias. Bueno, voy a pedirle prestado. Tampoco la gente te presta Biblias. La gente no presta su Biblia, porque si se la presta a lo mejor nunca la vuelve a ver. Es gente que valora la palabra. Es gente que la lee, que la estudia. En una ocasión a un pastor chino le sacaron los ojos. Lo torturaron por el simple hecho de ser ministro. Y cuando le torturaron y le sacaron los ojos, él podía repetir grandes porciones de la escritura, porque era un hombre que leía la Biblia y que la estudiaba. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Creo que Dios nos ha hablado. Creo que Dios nos ha hecho entender que la actitud correcta no ha brillado en ustedes. No ha brillado. No ha sido la mejor. Y yo no quisiera preguntar, ¿cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? Porque a lo mejor te avergonzaría. Y sobre todo Dios te avergonzaría. ¿Tú tienes amor hacia la palabra? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Terminamos en Jeremías capítulo 6, verso 10. Jeremías, en el capítulo número 6. En el versículo número 10. Dice así la escritura, Jeremías capítulo 6, verso 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. ¿Qué palabra de Dios? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Es una reprensión de Dios para el pueblo de Israel. Es Jeremías hablando inspirado por el Espíritu, un pueblo apóstata, un pueblo que había dejado la palabra, un pueblo que había abandonado la Biblia en sus casas, había abandonado la palabra de Dios en sus casas y habían seguido las tradiciones de los hombres, sacrificaban a los ídolos en los lugares altos, era gente soberbia, eran cisternas rotas que no retenían el agua, según Jeremías. Era gente que estaba muy mal, gente con el corazón terrible, gente con el corazón muy, muy mal delante de Dios. Y Dios le dice una palabra y le dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Como diciendo, ¿quién tendrá oído para oír? ¿Quién escuchará la voz del Espíritu? ¿Quién escuchará la voz de Dios? ¿Quién escuchará la voz del Espíritu que dice, acércate a la Biblia, acércate a este libro, acércate a Dios mismo? Y dice la Escritura, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, pero no porque estén sordos, sino porque físicamente sí escuchas, pero espiritualmente tus oídos no quieres escuchar la palabra de Dios. Y dice, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman, no la aman. ¿No será una palabra para algunos de los presentes? Que Dios hoy te reprende y te diga, no amas la palabra. Te es vergüenza la palabra, te avergüenzas de la palabra, te avergüenzas de la Escritura. ¿No será que Dios hoy te da palabra y te dice, tus oídos son incircuncisos? Por eso Dios dice, ¿a quién hablaré y amonestaré? ¿A quién hablaré el día de hoy? ¿Quién escuchará la palabra de Dios? ¿Quién tendrá el corazón humilde? He aquí que yo habito en las alturas y en la santidad, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra, que tiembla mi palabra. Si tú temblares ante la palabra de Dios, si tú obedecieres la palabra, si tú le dijeres a Dios, Señor, háblame, por favor, háblame, Dios, y abrieras tu escritura, abrieras tu palabra, Dios te mira, porque Dios considera a aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiene su corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. O serás aquellos que dicen, hermano, tengo tanto tiempo y nunca Dios me habla. Ay, que me aburre la Escritura, no le entiendo la Biblia. ¿Cómo que esto? ¿Cómo que el otro? ¿Cómo que las vestiduras? No le entiendo, Señor. No le entiendo la palabra de Dios. No entiendo, hermano, no le entiendo. Me aburro, me duermo, hermano. Leo dos capítulos y me quedo bien dormido. No tienes hambre de Dios.
No tienes hambre de Dios, la verdad. No tienes hambre de la palabra. Hermano, no lo entiendo. Pues, pídele a Dios. Tal vez Él te pudiera dar la respuesta. Yo una vez le hice así. Yo no entendí un pasaje y una vez Dios me respondió en un sueño al siguiente día y entendí el pasaje. Le pedí a Dios. No le entendí el texto. Si tan solo le pidieras a Dios, otra cosa sería tu vida. Otra cosa sería tu corazón. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y antes de irnos, meditamos un momento. Que no nos vayamos sin antes, así con tus ojos cerrados. Si los quieres cerrar, si los quieres tener abiertos, no hay problema. La idea es que no distraigas a los demás, o que no te distraigan. Esa es la idea. Pero no te vayas sin antes meditar. ¿Qué actitud tienes ante la Escritura? ¿Qué actitud tienes ante la palabra de Dios? ¿Acaso tiemblas? ¿Acaso eres alguien que dice, Señor, ayúdame, te necesito? Abres tu Biblia, abres tu Escritura y le dices, Señor, ayúdame. ¿Cuándo fue la última vez que te hincaste para leer la Biblia? Pregunto yo. ¿Cuándo fue la última vez que te hincaste y le pediste a Dios, Señor, háblame? Háblame, Dios. Háblame, Dios, si no, no puedo yo seguir adelante. Cuando te sentiste mal la última vez, que dijiste, ya no puedo, Señor, ya me siento mal, ya no quiero ser cristiano, ya me cansé, o ya no quiero buscar de Dios, ya estoy harto, ya no puedo, no encuentro la puerta. ¿Cuándo fuiste para buscar a Dios en la Escritura? ¿Cuándo fuiste para recibir palabra de consuelo? Para recibir la palabra de consuelo. Dice la Escritura que en una ocasión el profeta Elías estaba ya desesperado porque no encontraba la respuesta. Jezabel, aquella perversa mujer, lo estaba persiguiendo. Y dice la Escritura que se sentía mal Elías. Pero dice la Escritura que Dios lo llevó a una peña. Dios lo llevó a una peña y le empezó a dar palabra. Y Dios le dio palabra y le dijo, cuando veía a Elías cansado, le dijo, Elías, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. Y Elías siguió caminando. Fue palabra de Dios. Fue palabra de Dios. ¿Qué decir de aquel hombre Daniel, que dice la Escritura que se humilló delante de Dios al ver al pueblo de Israel perdido? Y Dios le respondió lo siguiente: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero eran hombres que amaban la Escritura, que amaban a Dios. Oh, ¿cuál es tu actitud ante la palabra? ¿Cuál es tu actitud ante la Escritura? ¿Eres un hombre de un solo libro? ¿Eres una mujer de un solo libro, la Biblia? Que por sobre todas las cosas lees la palabra de Dios, la escudriñas, la lees, se enternece tu corazón como Josías, rasgas tus vestiduras. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Cuando leíste la Biblia. O quizá tus ojos están secos porque no has llorado, porque eres soberbio, porque eres soberbia, porque no has dispuesto tu corazón para humillarte delante de la palabra. La palabra, dice la Escritura, es como espada de dos filos, es como martillo que quebranta la roca. Pero ¿cómo quebrantará tu corazón si no la lees? ¿Cómo traspasará tu corazón si no lees la Biblia? ¿O no será que la palabra se aplica literalmente a tu vida? He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa. No la aman, no la aman, no la aman. No amas la Biblia, no amas el texto sagrado, no la aprecias, no la entiendes porque no quieres.
Toma una decisión hoy. Toma una decisión delante de Dios. Arrepiéntete. Arrepiéntete por tu tibieza. Arrepiéntete por tu falta de lectura de la Biblia. Arrepiéntete porque has sido negligente con el estudio de la palabra. Arrepiéntete porque no has leído la Escritura. Que así como Josías, la palabra de Dios está escondida para la gente. No la leen, no la escudriñan. No lee la gente. No escudriña la palabra. Son ignorantes de la palabra. Vivimos en un pueblo, en un país ignorante de la Biblia. Ignorante de la Biblia, apegado a tradiciones, apegado a ritos, apegado a costumbres, pero ignorantes verdaderos de la palabra de Dios. El apóstol Pedro decía: tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. Por encima de los sueños, de las revelaciones, de las visiones, por encima de las costumbres, por encima de las tradiciones de los pueblos, esta es la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra? ¿Cuál es tu actitud? Esta es la palabra que Dios te da el día de hoy. Te es cosa vergonzosa la palabra, no la amas. No amas la palabra. Por eso no te salvas. Por eso no creces espiritualmente. Por eso no eres ejemplo a los demás. Por eso eres inmaduro. Porque no lees la Biblia, porque no la estudias, porque no la amas. Porque no la amas. Porque no la escudriñas como a tesoro. Porque no la escudriñas como a tesoro. Mejor los mentirosos testigos de Jehová se aprenden mejor su Biblia falsa que muchos cristianos. Mejor los abogados aprenden mejor las leyes y la Constitución que muchos cristianos leen su Biblia. Y que tiembla mi palabra. Y que tiembla mi palabra. Habla con Dios. No te vayas sin antes hacer un compromiso con Él. Sin antes decirle: Señor, quiero amar tu palabra. Quiero amarla. Yo conocí un día a una mujer que no sabía leer. Nunca le enseñaron a leer. Nunca fue a la escuela, pero aprendió a leer con la Biblia. Y el día de hoy es una mujer que ama a Dios y ama su Biblia. ¿Qué dice Dios de ti? No amas no amas su palabra. No la amas. No la amas. No amas la palabra. No la amas. Habla con Dios. Medita por un momento. Señor, tu nombre es grande en la tierra. Él es excelso y sublime. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dios habita en las alturas y en la santidad. Adorar al Dios de mi salvación. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en la presencia de Dios? Dios habita en las alturas. Señor, tu nombre es grande en la tierra. ¿Quién morará con el fuego abrasador? ¿Quién subirá al monte de Jehová y adorará al Dios de mi salvación? Y así me dijo el alto y sublime: Dios habita con el quebrantado, con el humilde. Yo habitaré
con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, que tiembla mi palabra. Y así me dijo el alto, tú tiemblas a la palabra de Dios. Yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra, y que tiembla mi palabra, y que tiembla, mi palabra, dice Dios. Y que tiembla mi palabra, que tiembla la palabra de Dios. Yo en tu salvación he esperado. Quizá tengas que pedirle perdón a Dios. Quizá tengas que arrepentirte. En la esperanza de Israel. Quizá tengas que pedirle a Dios perdón. Vuelva a tu presencia por tu pereza y por tu flojera espiritual de no leer la Biblia, vuelva a brillar tu rostro, de no entenderla. Jerusalén. Yo en tu salvación he esperado y me he deleitado en la esperanza de Israel. ¿Qué pensará Dios Vuelva a tu presencia de alguien que no lee su palabra, a las tiendas de Jacob, de alguien que no lee su escritura? Vuelva a brillar tu rostro en Jerusalén, de alguien que no tiembla ante la palabra de Dios. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. Aleluya, Jesús. Y así me dijo el alto y sublime: yo habitaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla mi palabra. ¿Cómo ver a Dios? Que tiembla mi palabra. ¿Cómo ver a Dios esa maldad de no temer ante la palabra, de no honrarla, que tiembla mi de no obedecerla? Cambia tu actitud. Cámbiala. Cambia tu manera de ver las cosas. No menosprecies aquel libro. No lo menosprecies. No lo menosprecies, porque es el camino que te puede llevar a Dios, porque es el camino que te puede llevar a la eternidad. Y que tu actitud sea diferente. Que cuando abras tu Biblia, que cuando la abras en tu casa, en tu trabajo, donde sea, que tu actitud, Señor, sea: Señor, háblame, por favor. Necesito que me hables. Necesito que me hables. Que tu actitud pueda cambiar. No hace falta solamente tener Biblia. La Biblia por sí misma tiene vida. Pero Dios bendice a aquel que tiene la actitud correcta, aquel que se humilla, aquel que tiembla ante la palabra, aquel que le hace caso a la Biblia y no al hombre, a los amigos,
los vecinos, a la gente que está peor que tú y que supuestamente te da un consejo, está más infeliz que tú y le pides consejo a él. La Biblia, por excelencia, está llena de consejos que te pueden ayudar. Y sobre todo, tiene el camino para el cielo. Valora tu Biblia, valórala, y que tu actitud pueda ser la correcta. No sea que se cumpla esta palabra en tu vida, no sea que la profecía de Jeremías sea para ti también, que Dios diga de ti: no le hables, porque tiene oídos incircuncisos, no te va a escuchar. En otras palabras, que Dios diga de ti: no va a hacer caso, no va a hacer caso. Escucha la palabra, pero no le hace caso. Y Dios que diga de ti: no amas la palabra, te avergüenzas de la palabra. Y de hecho, si tú sigues leyendo más adelante en ese pasaje de Jeremías 10, te podrás encontrar que Dios termina diciendo: aquella gente que no amaba la palabra de Dios, Dios termina diciendo: vas a perecer en tu maldad, vas a perecer en tus propios consejos, vas a perecer espiritualmente por cuanto no vas a prosperar en las cosas de Dios. Aprendamos a amar la Biblia, aprendamos a honrarla, aprendamos a depender de ella, porque otra cosa sería si los presentes la leyeran y la temieran y la estudiaran. Otra cosa sería. Pero hoy Dios te habla, hoy Dios te habla para que corrijas eso en tu alma, en tu vida, en tu corazón, y aprendas a leerla y a obedecerla. Gracias, Jesús, gracias por tu Espíritu, Señor. Sabemos que está aquí y está hablando a gente, Señor. Sabemos que tu Espíritu está aquí, Señor, y ha hablado a gente, Señor, a corazones que realmente necesitaban esta palabra, Señor. Sabemos que hay gente que tiene oídos. Padre, que tu palabra quede grabada en cada corazón, que esta palabra pueda quedar grabada en cada vida, Señor. Ayuda a aquellos que tomen decisiones, Señor. Ayuda a aquellos y pon un amor por la palabra, Señor. Pon un amor, pon un celo por la palabra, Señor. Padre, inigualable, Señor. Levanta gente que ame la Biblia, Señor. Levanta hombres y mujeres que amen tu palabra, Señor. Y Señor, aquellos que el día de hoy tuvieron oídos incircuncisos, Señor, ten misericordia de ellos, Señor. Y concédeles que un día puedan entender la importancia de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias por tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor. Levántate un pueblo que ame tu palabra. Levántate un pueblo que la honre, Señor. Que la obedezca, que dependa de ella, Señor. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.